Me da la impresión de que el proyecto fundamentalmente busca generar un mecanismo de impunidad sobre un número de casos. Vamos a dar la bienvenida a Carlos Rivera, abogado de IDL, que nos va a explicar a detalle este predictamen. Muy buenas noches, bienvenida, éxitos. Buenas noches, Katushka. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Doctor Rivera, ¿por qué es peligrosa esa decisión que está tomando la Comisión de Constitución con la aprobación de ese dictamen que termina finalmente blindando a aquellos personajes que hayan perpetrado delitos de lesa humanidad hasta antes de julio 2002? Mira, es peligroso. Me da la impresión de que el proyecto fundamentalmente busca generar un mecanismo de impunidad sobre un número de casos más o menos conocidos en los que han sido juzgados, sea por la Sala Penal Nacional o por la Corte Penal Nacional, y que en su momento fueron calificados como crímenes de lesa humanidad, ¿no? Desde que se creó el Subsistema Penal de Derechos Humanos, el año 2004, se han emitido 105 sentencias en casos de crímenes graves contra los derechos humanos, tanto los que juzgó la Sala Penal Nacional y luego los que ahora juzga la Corte Penal Nacional. Esas 105 sentencias, en 35 casos se han calificado los crímenes como crímenes de lesa humanidad. Cuando hablo de crímenes, es porque en todos los procesos judiciales y las investigaciones preliminares, Fiscalía y Poder Judicial han abierto esas investigaciones y esos procesos judiciales sobre la base de la ley penal vigente. El Código Penal de 1924, vigente hasta abril del año 91, y a partir de esa fecha, el Código Penal de 1991. Por lo tanto, no es correcto lo que afirma el proyecto, que dice que se han abierto procesos judiciales en los que se ha calificado como crimen de lesa humanidad a partir de una norma que es el Estatuto de la Corte Penal Internacional, que es un tratado internacional, ¿no es cierto?, que fue aprobado en julio del 98 en Naciones Unidas y que se incorporó en nuestro derecho interno en julio del año 2002. El proyecto afirma eso, dice que los casos de violaciones a derechos humanos se han abierto sobre la base de una ley que no estuvo vigente al momento de cometerse los hechos. Ese es un dato absolutamente falso. No hay ningún solo proceso judicial, no hay ninguna sola investigación que se haya abierto sobre la base de una ley, primero una ley internacional y segundo una ley no vigente. El asunto es de que los tribunales peruanos, como los tribunales penales internacionales, como otros sistemas de justicia penal que han juzgado crímenes contra los derechos humanos, se han encontrado en un número acotado de casos con circunstancias particularmente graves y horrendas, ¿no es cierto?, que dan cuenta de la existencia de un patrón en la actuación de las fuerzas del orden, de una sistematicidad, de una generalidad, que las víctimas son civiles y que los hechos responden a una política de Estado. En esos casos, los tribunales peruanos lo que han hecho es calificar complementariamente, es decir, casos concretos. La matanza de Acomarca es un crimen de homicidio calificado, asesinato sobre la base del Código Penal del año 24, hace 100 años, ¿no es cierto? Pero dadas las características del caso, lo que los tribunales penales han hecho es calificar complementariamente, porque se encuentran con una realidad muy aterradora, es decir, se dan cuenta que no son crímenes comunes, no son delitos comunes, sino constituyen, de acuerdo a la costumbre internacional, crímenes internacionales. Y eso es lo que lleva a aplicar esta calificación complementaria, ¿no es cierto?, que no es un título de imputación. El título de imputación en términos de la ley penal interna es homicidio, ¿no es cierto?, es asesinato, es secuestro, es violación sexual, es desaparición forzada. Y los tribunales dicen, oye, me encuentro con casos extremadamente graves, con ciertas características, y por lo tanto yo recurro al derecho internacional. Y en el derecho internacional no es correcto lo que dice el proyecto, que habría sido sobre la base del Estatuto de Roma vigente en el Perú solo a partir del año 2002, sino que los jueces penales nacionales, así como los tribunales penales internacionales y otros sistemas de justicia, lo que hacen es utilizar la costumbre internacional. Pero doctor Rivera, ¿por qué razón? En el derecho internacional es fuente del derecho, claro, ¿no es cierto? A nivel internacional no hay una ley. Doctor Rivera. Lo que espera en el derecho internacional
son las fuentes del derecho, y la principal fuente del derecho internacional es la costumbre, ¿no es cierto? Y ese es un poco el criterio que se ha utilizado por parte de la Fiscalía, el Poder Judicial, para calificar complementariamente. Pero, obviamente eso tiene consecuencias jurídicas. La primera es justamente esta, de que ni bien se declara un crimen como crimen de lesa humanidad, obviamente se vuelve un crimen imprescriptible, porque esa también es una costumbre internacional. Se dice que es una norma de jus cogens, es decir, el derecho internacional ha decidido que esa es una norma de carácter imperativo para todas las naciones, más allá de que firmen o no firmen un tratado como la Convención sobre Imprescriptibilidad. El proyecto lo que quiere es decir que esos 35 casos en los que está Barrios Altos, La Cantuta, Cabitos 83, la matanza de Acomarca, el Frontón, las violaciones sexuales en Mantivilca, el crimen de Hugo Bustíos y muchos otros crímenes más, tienen que ser prescritos. Y lo que quiere el proyecto es que utilizar una suerte de, convertirse en una suerte de palanca o pata de cabra, ¿no es cierto?, para darle un instrumento a las defensas de los condenados para pedir las nulidades de las sentencias condenatorias. Bien. Ese es el proyecto, que es en realidad, estimada Katiuska, Pedro, es un plagio del decreto legislativo 1097 que en septiembre del año 2010 el presidente García promulgó, con Rafael Rey a la cabeza, ¿no es cierto? Y sobre ese decreto, que decía lo mismo que dice el proyecto de Cueto y de Rospigliosi, el Tribunal Constitucional ya se pronunció en marzo del año 2011 y dijo: ese proyecto, ese decreto legislativo es inconstitucional, y lo expulsó del orden jurídico. Cueto y Rospigliosi han plagiado, ¿no es cierto?, y nos están vendiendo una historia de que supuestamente quieren limpiar la justicia de fiscales y jueces caviarizados, como ellos dicen, pero en realidad me parece que es un ataque abierto al sistema de justicia, porque pareciera que Cueto y Rospigliosi quieren estar por encima de las decisiones judiciales. En este proyecto, el Congreso, como se suele decir popularmente, está irrumpiendo y vulnerando una atribución exclusiva del Poder Judicial, que es juzgar e interpretar los hechos de acuerdo a sus consideraciones jurídicas. Pero eso es lo que me parece que es lo que va a ocurrir dentro de pocos días, ¿no? Muy bien, gracias a nuestro invitado Carlos Rivera, abogado de IDL, por explicarnos este predictamen que ha sido presentado por el señor Rospigliosi y por supuesto apoyado por el Partido de Renovación Popular. Muchas gracias. Muchas gracias, Katiuska. Muchas gracias, Pedro. Hasta pronto. Bien, muchísimas gracias.